Vasily Kandinsky. Vasily Kandinsky nació en Moscú el 4 de diciembre de 1866. Proveniente de una familia de clase media alta, su padre fue un comerciante de té procedente de una población siberiana cerca de la frontera con Mongolia. Su madre Lidia era moscovita. Pasó su niñez en Odessa, tomó clases de piano y de violonchelo. En 1886 comenzó sus estudios de Derecho y Ciencias Económicas en la Universidad de Moscú. En 1892 se casó con su prima Ana, con quien vivió hasta 1904. En 1896, a los 30 años, ve una muestra de Monet, queda impactado y decide comenzar a pintar. Viaja a Alemania y estudia en la Academia de Bellas Artes de Múnich. Luego de ver la ópera de Wagner Lohengrin, siente que puede ver la música. Se cree que tenía sinestesia, que es una variación no patológica de la percepción humana. Por ejemplo, las personas sinestésicas pueden ver un color cuando escuchan una nota musical. En su libro Mirada retrospectiva, Kandinsky escribió: «Mentalmente veía todos mis colores, los tenía ante mis ojos. Líneas salvajes casi dementes se dibujaban frente a mí». Se inicia pintando obras paisajistas ejecutadas con espátula, en un principio sombríos, para luego adquirir mayor intensidad. De a poco va borrando la distinción entre las figuras y el fondo, resultando una composición casi abstracta. En 1904 se casó con la joven artista Gabriele Münter. Durante 5 años viajó con su esposa por Europa, pintando y participando en exposiciones. En 1911, Kandinsky, junto a Franz Marc y otros artistas, fundaron en Múnich un movimiento expresionista, el Jinete Azul, que transformó el expresionismo alemán. Regresó a Moscú en 1914, después del estallido de la Primera Guerra Mundial. Se separa de su esposa Gabrielle y en 1917 se casa con Nina, que era hija de un general ruso. Retornó a Alemania en 1920. Allí enseñó en la escuela de la Bauhaus de arte y arquitectura desde 1922 hasta que la cerraron los nazis en 1933. En ese período incursionó en una abstracción más geométrica. En sus obras predominan el color, las líneas, los planos, los círculos y los puntos. Finalmente se trasladó a Francia, donde residió el resto de su vida y donde adquirió la ciudadanía francesa en 1939. La mayor colección de su obra se encuentra en la Galería Lembachhaus de Múnich, en Alemania. También hay varias de sus obras en el Centro Pompidou de París. Se lo considera el fundador del arte no figurativo, ya que fue uno de los primeros grandes exponentes. Falleció en Neuilly-sur-Seine, Francia, cerca de París, el 13 de diciembre de 1944. Puerto de Odessa, año 1898. Odessa, la ciudad del sur de Ucrania, era un lugar especial para Kandinsky. La familia del artista se mudó a esa ciudad cuando tenía 5 años. Pasó ahí su infancia y juventud y recibió su primera educación artística y musical. Más tarde, Kandinsky fue a Moscú para recibir su título de abogado y luego se mudó a Alemania. Los objetos visibles acá todavía son bastante distinguibles, pero la precisión de su reproducción en el lienzo no es tan importante como la transmisión de efectos de luz. Jinete Azul. Este trabajo es uno de los más importantes e icónicos, no solo para el período inicial de la obra de Kandinsky, sino también para toda su obra. El jinete vestido de azul que cabalga por el prado verde rocoso está representado como despreocupado. Su figura y rostro son borrosos.
La borrosidad de los contornos de la persona junto con el fondo crea una sensación de movimiento rápido sin dejar ninguna duda de que corre hacia su meta invisible a toda velocidad. Algunos investigadores dicen que la persona tiene un bebé en brazos. Siguiendo esta teoría, uno puede imaginarse toda una historia fascinante, romántica o trágica en el lienzo. Murnau, paisaje con una torre, año 1908. En esta obra se ven reflejados los colores intensos que lo rodeaban. La torre en primer plano, con el conjunto de árboles, se eleva al cielo y aportan un gran colorido. Las pinceladas son anchas y van en varias direcciones. Sol de Rotterdam. Óleo sobre cartón, data del año 1906. Es un legado de Nina Kandinsky, la esposa del autor. Rotterdam es una ciudad portuaria de los Países Bajos. Blue Mountain, 1909. Se encuentra en la Galería Guggenheim de Nueva York. El jinete aparece en muchos grabados en madera, en témperas y óleos. En 1909, el año en que completó esta obra, Kandinsky pintó al menos otros 7 lienzos con imágenes de jinetes. En ese año, su estilo se volvió cada vez más abstracto y expresionista. El jinete vino a significar a los jinetes del Apocalipsis, que traerán una destrucción épica después de la cual el mundo será redimido. Murnau, tren y castillo, año 1909. El tren atraviesa el paisaje como una serpiente negra gigante. Su silueta simple y oscura está claramente demarcada de los campos de colores de su entorno. La luz del sol parpadea bajo sus ruedas. El humo blanco y la tela ondeante de la niña saludando en el borde izquierdo del cuadro dan la impresión de movimiento. Los 2 mástiles parecen estar atrapados en esa dinámica. Casas de Murnau. Esta obra se encuentra en el Instituto de Arte de Chicago. Murnau es una pequeña ciudad al sur de Alemania, en la Baviera. La característica más interesante de la obra no es la hilera de casas a lo largo de la ladera, sino la colina cubierta de pasto. Kandinsky solía utilizar el color como elemento de composición. La mirada se fija en las fachadas amarillas de los edificios y se posa en la colina que domina el primer plano. Para hacer que esta colina parezca vibrante y orgánica, Kandinsky pintó garabatos de amarillo y verde sobre un fondo complementario de naranja quemado con manchas de tono azul. Paisaje con 2 álamos, año 1912. La composición oblicua y desarticulada sirve para dar movimiento a los álamos que parecen mecidos por el viento. Las pinceladas son gruesas, con colores rosas, verdes, azules y amarillos. Los trazos son irregulares y de distintas longitudes. Composición número 4. Kandinsky retrató a varios cosacos con lanzas, así como botes, figuras reclinadas y un castillo en la cima de una colina. Como ocurre con muchas pinturas de este período, representó la batalla apocalíptica que conduciría a la paz eterna. Los cosacos transmiten la noción de batalla, mientras que la calma de las formas fluidas y las figuras reclinadas a la derecha alude a la paz. Kandinsky redujo los objetos a símbolos pictográficos. Fuga, óleo sobre tela del año 1914.
Esta obra fue vendida en 1990 en una subasta por más de 20 millones de dólares. Podemos observar que en la parte inferior es una zona de tranquilidad relativa, mientras que la energía y el movimiento los dirige hacia el centro. La red de líneas blancas entrecruzadas parece como una efervescencia que surge de la colisión de fuerzas. Estudio del color, año 1913. Esta es una prueba de color sobre las propiedades emocionales y expresionistas que tiene el color. Es un análisis de los efectos de la percepción por parte de la audiencia de varios colores y formas contrastantes. Con la ayuda de las formas más simples, Kandinsky explora la influencia de diferentes colores en el espectador y la respuesta emocional que evocan estos colores. Según el artista, todas las pinturas pueden tener un doble efecto. El primero es un simple impacto físico en los ojos del espectador, y el segundo efecto es mucho más profundo, espiritual. Esto es lo que Kandinsky llamó la vibración del alma, una resonancia interna en el hombre. Centro blanco, año 1921. Para Kandinsky, la música estaba muy ligada a la pintura. Asoció el sonido de cada instrumento a un color en particular. El azul remite a la grave melodía de un cello. El celeste evoca el sonido de una flauta. El rojo y el amarillo, estridentes saxos y trompetas. El verde, las notas medias de un violín. El blanco, las pausas en la música, y el negro, la culminación, el final. Los colores, aparte de sonar, se alejan o se acercan al espectador dependiendo de su tonalidad. El amarillo salta del cuadro hacia el espectador, es un color muy físico. El azul es un color más espiritual, se adentra en el cuadro, alejándose del espectador. Puntos, año 1920. En su libro El punto, la línea y el plano, Kandinsky dice que el punto es donde todo comienza. Suena como las teclas de un piano. Cuando el punto se desplaza, genera una línea que puede sonar de varias formas. A mayor grosor, más grave es el tono. Mayor longitud, mayor duración del sonido. La curvatura representa los cambios en la tonalidad. Segmento azul, año 1921. En el lado derecho del eje vertical es donde se encuentra el peso de la obra. Los colores claros son más pesados que los oscuros, de manera que Kandinsky decide colocar en la zona de mayor peso dentro del eje horizontal, es decir, en la parte superior del cuadro, los colores más pesados, dejando así una sensación de carga en la zona superior derecha. Negro y violeta. La pintura negro y violeta se encuentra entre las obras más importantes del artista como resultado de una combinación de cosas: el tiempo, el lugar y el medio ambiente. Los títulos de las obras de este período suelen reflejar la forma o el color dominante. El artista hizo todo lo posible por evitar el uso de palabras en sus títulos que pudieran implicar objetos o significados. Están los dos veleros surcando las tranquilas aguas a la derecha y la nube negra de la tormenta que se aproxima a la izquierda, que ya ha detenido un tercer velero cuyo mástil está coronado con la bandera rusa. Esta obra fue vendida en noviembre de 2013 en Nueva York por más de 12 millones de dólares. Trama negra, una obra de 1922. A pesar de que en esa época ya es abiertamente abstracto, aún se pueden ver figuras como esos barcos que aparecen a la izquierda, acompañados por olas que le dan movimiento.
Delicada tensión, realizado en el año 1923. Está ubicado en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. Entre la gran serie de acuarelas pintadas por el artista en 1922 y 1923, esta obra figura en el número 85. Todas son bastante similares en estilo, tienen formas cerradas llenas de color y líneas rectas que se cruzan como si flotaran en el espacio del lienzo. Los círculos y los triángulos dominan la obra. Círculos dentro de círculos. Año 1923. Hay 26 círculos de intersección de diferentes tamaños y colores que rodean el círculo negro, muchos de ellos intersectados por líneas negras rectas. Dos rayos brillantes, uno de color azul y otro amarillo, pasan desde las esquinas superiores hacia el centro, cambiando los colores de los círculos donde se superponen entre sí. El círculo negro exterior nos obliga a enfocarnos en la interacción de los círculos internos y las dos rayas diagonales que se cruzan le agregan perspectiva a la composición. Líneas transversales. Año 1923. La línea transversal que atraviesa el cuadro es la figura más significativa de la obra. De alguna manera, todas las otras figuras están interactuando con ella. El círculo de la derecha simula el yin y el yang. El cuadrado de la izquierda tiene gran cantidad de figuras y colores dentro de él. El círculo azul con varios puntos representa el universo. Composición número 8, año 1923. Se ubica en el Museo Guggenheim de Nueva York. Las diversas formas geométricas esparcidas por la tela se posicionan en lugares específicos, formando un aspecto paisajístico. Grandes triángulos representan montañas, mientras el círculo del lado izquierdo superior simboliza el sol. Kandinsky, en sus composiciones, usa equivalencias musicales, ya que para él es parte de la imaginación y de la libertad creadora. De ahí el nombre de sus composiciones. En blanco 2, realizado en el año 1923. Sobre una superficie blanca y cuadrada, el artista situó otro cuadrado de formato trapezoidal girado respecto al plano del cuadro. Sobre la parte izquierda del trapecio, el pintor dispuso dos triángulos, el amarillo y el rojo, y dos trapecios, azul y de tono amarillo, los dos de tamaños diferentes. La intersección de las distintas figuras con el trapecio central produce cambios cromáticos en la zona de contacto. La gran línea diagonal da equilibrio. El cruce de las grandes diagonales son elementos decisivos y centrales de la composición. Hacia arriba, año 1929. La pintura representa un conjunto de formas geométricas ensambladas para sugerir una energía ascendente. Tanto en la base del motivo central como en la esquina superior derecha se puede ver la letra mayúscula E. El pequeño rectángulo de la esquina inferior izquierda es absolutamente imprescindible. Sin él se inclinaría todo hacia la derecha. Un punto y una línea horizontal en el semicírculo principal sugieren un rostro humano. La pintura recuerda el estilo de Paul Klee, que era amigo y colega de Kandinsky en el Bauhaus.
Varios círculos, año 1926. A principios de la década de 1920, tras el regreso de Kandinsky de Rusia a Alemania, sus obras adquirieron una geometría característica. Empezó a aparecer más espacio en el lienzo y la espontaneidad dio paso al orden. Esta obra es una pura abstracción. Se expone en el Museo Guggenheim de Nueva York. Está considerada como uno de los primeros exponentes de arte completamente abstracto que apareció en la Europa del siglo XX. Profundo impulso. Aquí se llena todo el espacio del lienzo con cuerpos celestes. Según el testimonio de Helena Koch, una conocida investigadora de la obra del artista, Kandinsky y Munter en Noches Despejadas a menudo invitaban a un astrónomo a visitarlos que llevaba un telescopio para observar y hablar sobre el universo. Dos movimientos, realizada en el año 1924. De acuerdo a su posición en el cuadro, las piezas parecen moverse. Kandinsky divide el lienzo en dos como una línea horizontal imaginaria. Arriba las figuras se elevan, flotan, y abajo hay más dificultad de movimiento. Otros dos factores muy importantes del movimiento son la tensión y la dirección. La tensión marca un movimiento donde fue aplicada la fuerza. La dirección es un ángulo donde la línea o el plano se proyecta. En azul, realizada en el año 1925. El cuadro muestra una forma circular en el centro de la composición. Las formas geométricas se organizan delante de un fondo azul y componen una compleja estructura de circunferencias, segmentos de círculos, triángulos y cuadriláteros que se superponen graduándose suavemente. La composición ha motivado en varias ocasiones su comparación con un orden cósmico. Curva dominante. Un embrión rosado flota en la esquina superior derecha. Las figuras en el rectángulo verde se asemejan a animales marinos microscópicos y figuras orgánicas flotan sobre la región azul que representa el cielo. Estas imágenes biomórficas flotantes, a menudo presentadas en tonos pastel, pueden verse como signos de la visión optimista de Kandinsky de un futuro pacífico y la esperanza de un renacimiento del período de posguerra. Amarillo, rojo, azul, realizado en el año 1925. Se encuentra en la Galería Pompidou de París. Se observa un rectángulo vertical amarillo, una cruz inclinada roja y un gran círculo azul oscuro. Una multitud de líneas negras rectas y ondulantes, arcos circulares, círculos monocromáticos y dameros de múltiples colores. Algunos ven representada la cabeza de una persona que está hablando y las palabras son las tres líneas negras que atraviesan un semicírculo. Si lo miramos al revés, puede parecer un conejo y un gato. Composición número 9, realizada en el año 1936. La composición número 9 tiene mucho contraste y 4 diagonales que predominan en la obra. Las diagonales están en color celeste, rojo, morado y amarillo.
Cielo azul. Esta obra se encuentra en el Centro Pompidou de París. En esta obra de 1940, las formas orgánicas se apoderaron de su pintura, dejando de lado las figuras geométricas de la época de la Bauhaus, creando un nuevo y original estilo al final de su trayectoria artística. Kandinsky sintió fascinación por las ciencias naturales, especialmente por las disciplinas de botánica, zoología y embriología. Sobre un fondo de color azul, color que para él simboliza la quietud, flotan una serie de formas biomórficas y extrañas criaturas. Círculo rojo, realizado en el año 1939. A la izquierda se representa una torre de petróleo que está ligada a la energía lograda en el orbe rojo. La sombra negra es la contaminación. El agua está representada en los bordes azules. Carreteras, ferrocarriles y ciudades están todos conectados entre sí. Composición número 10, año 1939. La característica clave de esta composición es un océano negro inmóvil sobre el fondo del cual los colores y las formas emergen de forma aislada. El movimiento de las formas se dirige claramente hacia arriba desde ambos lados del eje central. Kandinsky siempre expresó una gran aversión al color negro y es muy simbólico que haya elegido este mismo color como dominante para su última composición. Pequeños cuadrados y bandas de colores se destacan sobre el fondo negro como fragmentos de estrellas. Enigmáticos jeroglíficos con tonos pastel sobre una gran masa marrón aparecen a la izquierda del lienzo. Ascenso sombrío. El efecto producido por una línea depende de su orientación. Una línea horizontal corresponde con el suelo en el que el hombre se apoya y se mueve. Posee una tonalidad oscura y fría similar a la del color negro o azul. Una línea vertical corresponde con la altura y no ofrece ningún apoyo, sino que posee una tonalidad luminosa cálida próximo al blanco y amarillo. Una diagonal es más fría o cálida de acuerdo con su inclinación hacia la horizontal o la vertical. Alrededor de la línea, realizada en el año 1943. Si bien Kandinsky continuaría hasta el final de su vida explorando las posibilidades expresivas y abstractas del círculo y la línea, esta obra, como otras de su último periodo, se caracteriza por un estilo más libre y alejado de su etapa más constructivista de la Bauhaus. Alrededor del círculo, realizado en el año 1940. Resaltan las formas sobre el fondo oscuro. La composición alrededor del círculo rojo central parece balancearse. El rojo cálido y claro tiene un cierto parecido con el amarillo medio y da sensación de fuerza y energía. Musicalmente recuerda un sonar de trompetas acompañadas de tubas. Es un sonido insistente, irritante y fuerte. Ímpetu moderado. Realizada en el año 1944, se encuentra en el Centro Pompidou de París. Es la última obra que realizó Kandinsky. Se ven tonos neutros, oscuros, sin estridencias. La línea ondulante que atraviesa el cuadro le da movimiento y los objetos parecen flotar.